Buenas noches. Hoy originamos de buena fuente aquí en el canal regional de televisión TRO, luego de haber estado en locaciones magníficas. Y hoy el hecho es que entrevistaremos a una persona muy reconocida en el ámbito académico, pero además que nos entregará una mirada, una perspectiva de lo que ha sido la migración de venezolanos hacia Colombia. Antes de que presentemos a nuestro invitado, saludamos a nuestros compañeros. Alfonso Pineda de La Parrilla, buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos de Caracol. Claro. Muy amable. Y de Melodía, Alfonso. Muy amable, y estamos aquí de locales. Hoy jugamos de locales acá, luego de haber hecho un recorrido por diferentes sitios de la capital santandereana, agradeciéndoles pues a esos hospitalarios ciudadanos que nos permitieron grabar los programas allá. Y saludamos también a Vidal Humberto Abreu, Vidalito, hasta Serpa. El senador lo llamó qué día Vidalito, y a la gente le gustó que usted la bolita, le pusiera, ¿no?, lo de la bolita. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y en la alcaldía algunos dijeron, nos quedamos esperando el tono de Serpa, el vibrato contra el alcalde. Nos dijeron, salió del programa quizás un poco plano, dijimos, no, es que el senador nos dijo que para qué entrar en confrontación, sí, claro, que hay que... No, pero ¿sabe qué nos dijeron? Sí. Que los tres pirómanos intentamos incendiar el tema con el senador Serpa frente al alcalde Rodolfo. Y que no prendieron los cerillos. No, y que Serpa no subió el vibrato y entonces no le dijo las cuantas que quería todo el mundo escuchar, claro, pero dejó un poco de mensajes con una alta tesis de filosofía política el senador Horacio Serpa. Sí, señor. Muy bien. Y este programa va a tener un condimento especial en el día de hoy. Vamos a tratar de que en cada programa entreguemos una parrillita o un confidencial en cada bloque. Hemos estado buscando aquellas noticias que se quedan ahí entre el tintero para revelarlas y para hacer usualmente lo que nuestro compañero Alfonso Pineda hace con un portal muy visitado, con laparrilla.co. Así es de que ya tienen preparados para el final, ¿cierto? ¿No? ¿Al final o antes? No, al final de cada bloque. Ah, bueno, listo. Bueno, listo, aprobado. Listo, secretos de dar sí. Pero una cosa, política... No, de lo que sea. De lo que sea. Lo que sea. Lo único es que, por supuesto, claro, que tengan asidero, exactamente, que haya argumentación, que no sea aquel chisme, no. Hoy nuestro invitado es el profesor Luis Alberto Núñez de Villavicencio Martínez, docente de la UIS, físico, hace parte de esa migración venezolana que se ha radicado en Bucaramanga. Lo conocen como el profesor Luis Alberto Núñez. Dirige también o está al frente del Centro Halley con otro grupo de muchachos, de estudiantes y profesores de la UIS. Profesor, bienvenido, buenas noches. Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación. Y les suelto algo, sí, ustedes que trabajan en radio. Él tiene un reconocimiento internacional desde España por un programa de radio que hacen las emisoras de la UIS. ¿Ah, sí? Sí, ¿Cómo señor. se llama el programa? Se llama Astronomía al Aire. ¿A qué hora se va? Se pasa a las 7:30 ¿De la mañana? De la mañana, a las 11 tiene cuatro ediciones. ¿Sobre astronomía? Sobre astronomía, es un micro. Claro. Y pionero en Latinoamérica. Y se reproduce también en otras emisoras de América Latina. Mayoritariamente son emisoras universitarias. Yo una vez me regañó un astrónomo colombiano, el señor Puerta, no el astrólogo, no... El hermano. El hermano. El hermano. Le dije, ¿cuál es la diferencia entre astrónomo y astrólogo? Y me dijo, no, esa pregunta es muy ridícula. ¿Sí o no? No es una L, ¿no? No. ¿Ah? Una M, no. Lo que le debió haber dicho es, ¿cuál es la diferencia entre usted y su hermano? Este programa de Astronomía al Aire es el que levanta el rating a las emisoras de la UIS, que Vidalito tiene ahí un frente de trabajo amplio. ¿Usted Vidal, ¿usted no tiene por qué no programa ahí? organiza un programa ¿Usted de las ya tenía un mañanas? programa? No, pero ¿con qué tiempo, por Dios? No. De mala fuente. El único que saca tiempo por pasión es el profesor. No, hay muchos profesores de la Pero podría ser. Pero usted podría tener un programa de radio. Usted podría tener un programa en la mañana ya. Tiene dos potentes. En Melodía y en Caracol, a ver a quién nos copia más. Oiga, pero bien. Reto. dos importantes emisoras en AM y en FM. Y le cuento, ¿no? Primer lugar dentro de las emisoras institucionales de Bucaramanga, según LECAR. No es cierto, no es cierto. La tercera hora del CAR. Bueno, bien, hoy hablamos con el profesor Luis Alberto luego de las elecciones de hace unos 10 días, elecciones en las que otra vez volvió a triunfar el chavismo, profesor Luis Alberto. Sí, efectivamente, con una abrumadora mayoría de estados en donde logró el triunfo. A mí lo que más me sorprende es la actitud con la cual la oposición, la actitud triunfalista con la cual la oposición fue a esas elecciones. O sea, los errores... Iban muy relajados, ¿no? Iban muy relajados y
iban muy confiados. Relajados los opositores. Los opositores. Claro. Por cuanto, digamos, se sentían muy confiados y eso significó que no se tomaran una serie de medidas para tener el registro de las actas y poder garantizar los impugnar votos el impugnar último. si fuese el caso la cosa. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho y me ha desilusionado, creo que es el peor de los momentos de la oposición en Venezuela. En este Tanto momento. es así que por eso se podría argumentar la pérdida, por ejemplo, de Capriles en su feudo, Miranda, en su Miranda. patio, que es el Estado Miranda. Una actitud triunfalista. Es decir, ahí hubo varias cosas que yo no sé si hay una reflexión por parte de la oposición, me imagino que sí, porque hay mucha gente muy competente, inteligente y capaz, que es, tú no puedes presentarte a una elección con un régimen de dictadura como abiertamente el régimen de Venezuela, dividido, y mucho menos proponiendo, digamos, descalificando a una de las partes. Estoy hablando del grupo de quienes no votaron y de quienes impulsaron el no votar. Eso significó que vas dividido y aún así quienes fueron a las elecciones, que yo hubiera ido con todo el gusto, no fueron con la suficiente preparación de defender esos votos. Defender en esos votos, ¿en qué significa? Tener las actas, tener toda la evidencia por si efectivamente hay una contabilidad que no está dada. Que no concuerda, como por ejemplo el porcentaje del Estado Amazonas. ¿Que dio 105 fue? Que da casi 106%. Sí, en general yo creo que ahí hay dos cosas. Una, el descaro de esos números. Y De otra, Tibisay y su combo, errores. como dicen. Sí, y Sandra otra, Oblitas se llama la otra. Sí, Sandra Oblitas. Yo le puedo hacer un par de infidencias. Yo fui rector del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo? ¿Pero dónde? Allá, pero claro, ¿a nivel central o delegado en algún estado? Suplente del suplente. Pero rector, ¿qué es el Rector ¿cuál es la significa diferencia como entre delegado? presidente y rector? No, digamos, los rectores son los tres. O sea, Sandra Oblitas es rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Tibisay, Lucena. obviamente también. Tibisay Lucena. Y todas ellas, salvo el señor. de la oposición, conforman el grupo de rectores. Ellos tienen suplentes y después tienen otros suplentes. Bueno, yo alguna vez fui ahí, con lo cual significa que me eligió el Senado, el Congreso, es simpático escuchar a los diputados leyendo la hoja de vida con los nombres en inglés y cosas de esas, por los méritos que supuestamente yo tenía y que Claro. me hacían visible en eso. Pero eso significó que yo conocía a Sandra Oblitas de primera mano, obviamente a Tibisay también, y son personas de verdad que ha sido lo peor, las personalidades más nefastas que ha tenido Venezuela en los últimos 40 años están ahora ahí en el CNE y a la cabeza de Tibisay Lucena. Pero profesor, usted habla y usted dice, le critica a la Mesa de Unidad Nacional, la AMUD, que Democrática. la Mesa de Unidad Democrática, que llegaron relajados. Y entonces esto daría para que alguien entendiera como que, listo, ese fue el factor preponderante para que se perdieran las elecciones. No, Pero claro y que aquí no. va la pregunta entonces, ¿las elecciones se las robaron? ¿Sí hay fraude en Venezuela? Usted que conoció el animal por dentro y que ahora lo ve a la distancia. Hay dos tipos, no, ya, vamos por parte de qué significa fraude. Tienes las declaraciones de Smartmatic y que ahora no aparece, o si Las están maquinitas. o no están las maquinitas, cuando ellos dijeron que ayudaron a escamotear 1 millón de votos en las pasadas elecciones. Ellos, está escrito. Entonces, hay un reconocimiento por parte de una de las contratistas de los elementos fundamentales en donde reconocen que ha habido fraude además de manera sistemática. Trampa, como ¿Ok? dirían. Sí, claro. Trampa vulgar y silvestre. Pero el otro elemento, que es mi punto ahora, es que si tú sabes que esas son las reglas de juego, si tú sabes que a eso vas a enfrentarte, tú tienes que ir preparado con todo. Incluso comunidad internacional, para que para que pudieran haber sido Veedores. veedores. En la Universidad Central de Venezuela y acá en Colombia está una amiga que es estadístico, una de las mejores, las mentes más brillantes de Venezuela en estadística, y está en Bogotá.
ellos desde hace tiempo tienen un grupo de matemáticos que han hecho el seguimiento estadístico y el comportamiento. Unas horas antes, o sea, durante la votación, la información que nos pasaron es mínimo 17 gobernaciones para la oposición. Y desde entonces yo le he estado preguntando, le he estado diciendo, ajá, ¿qué pasó? Dame el modelo, ¿cómo es? Y no me han respondido. Yo voy a seguir insistiendo. Ahí pasó algo que el comportamiento electoral de hace varios años no concuerda con lo que pasó ahora. Y sabiendo que te ibas a enfrentar a eso, entonces ahora todos los líderes de la oposición están diciendo, no, es que no me faltan actas, no tengo no sé qué, o sea, con una actitud que no es solamente de derrotado, sino es de ingenuos derrotados. Infantil, dirían Entonces, algunos. hay cosas que no cuadran. Lo otro que realmente entristece es los programas, las agendas de cada uno de los líderes de oposición que ahora se están evidenciando y que han entorpecido con el poder desalojar del gobierno a Maduro. Es decir, estoy hablando específicamente claro. de los líderes de Acción Democrática en particular, que lejos de hacer una actitud de unidad, ellos constantemente torpedean, van a la cabeza. El hecho de que consentir participar en las elecciones lo haya expresado Henry Ramos Ayub en una entrevista televisiva sin consultar a la MUD es una cosa inaceptable. Es decir, lo que queremos significar es más o menos que el chavismo iba unido y la oposición dividida, más o menos. No, más o menos no, así fue. Así fue. Unos abstencionistas y otros... Unos abstencionistas y otros no, pero dentro de los que estaban impulsando participar con el voto, siempre estaba sobre el tapete las agendas personales, las agendas de partido y no las agendas unitarias. Una división. Entonces, tienes una división entre sí, entre voto y no voto, y luego una serie de grietas, de fracturas entre los que van a votar. Bueno, Capriles y Lilian Tintori. Sí, pero cada quien con una agenda, y eso es lo que da para los venezolanos en general, los de afuera y los de adentro, es una desesperanza terrible. Claro. Profesor, y con el antecedente, perdón Juan Carlos, con el antecedente nefasto de aquella época en la que la oposición, cuando Chávez aún vivía, cuando dijeron, no nos vamos a presentar a las elecciones. Ojo, ese antecedente. Ese fue Henry nefasto. Ramos Ayub otra vez. Sí. O sea, el tipo que torpedió la participación en la Asamblea Nacional, que se perdió completa, fue Henry Ramos Ayub. El que habla chistoso ahí, la importancia de ese espacio se ve ahora. Cuando tú ganas brutalmente la Asamblea, eso te da una visibilidad internacional, te da una palanca, te da un punto de apoyo para movilizarte a la escala internacional, que es la única salida que se tiene. Profesor, ¿qué sentimiento invadió a la colonia venezolana radicada en Bucaramanga este domingo que pasó hace 8 días, cuando ya conocieron los resultados? 17 gobernaciones en manos del chavismo y apenas las restantes en manos del cambio, de la oposición. Es decir, ¿en qué estado volvemos a quedar o están ustedes hoy para terminar el año ya? En un estado deplorable. Otra vez. Regresaron bajo cero. Otra vez volvimos a lo mismo. Reset con un chiste que además en el ambiente político de este independentista de Catalán, de los catalanes, todos los estados de frontera fue donde ganó la oposición, así que vamos a tener que pedir que anexarnos a la Gran Colombia. Mérida, Táchira, Zulia, sí. Correcto, toda la franja del Bolívar. Bolívar. O sea, el que se salve es Apure. Profesor, ¿qué va a pasar en este final de año entonces? ¿Cómo van a vivir ustedes? Porque ya estamos saludando dentro de pocos días la llegada de noviembre, diciembre, esto se acabó. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, Sí, seguimos trabajando y haciendo lo que venimos haciendo. Bueno, y en la antesala... Pero de la moral, de estado de ánimo. Digamos, ese guayabo se nos pasará y volveremos otra vez. ¿Pero tuvieron guayabo o ya están acostumbrados? Bueno, no. Obviamente uno no se tiene que acostumbrar al guayabo. Los guayabos como cuando los del sí se perdió frente al no.
Profe, ¿usted cómo ve esta coyuntura de prácticamente el ultimátum que les plantea Nicolás Maduro a los gobernadores de la oposición que ganaron y que no quieren reconocer o que no se quieren posesionar ante la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Usted cree que qué puede pasar ahí? ¿Cree que hace efectiva las amenazas? Eso es parte del juego político. Puede hacer efectivas las amenazas. Él no puede impugnar, digamos, ¿cómo se llama? Diluir unas elecciones que ya están hechas, ya están dadas. Esto se puede complicar. Sencillamente es el juego político. Tú quieres, en el caso del gobierno, legitimar la Asamblea Nacional Constituyente, que es una cosa, que es un adefesio, o sea, no tiene ningún anclaje democrático. Fue electa por poquito de la población, y la Asamblea Nacional, por Constitución, es la que tiene todas las responsabilidades y los poderes. O sea, lo otro es un invento que no está en la Constitución y que no se hizo de acuerdo a la Constitución. Entonces, obviamente, de cara al gobierno, para lavar esa cara a la opinión pública internacional, lo que está diciendo es, mira, que estos reconocieron, todos los gobernadores fueron a la Asamblea Nacional Constituyente y la reconocieron como el órgano que está legislando. Esa es la jugada del gobierno, pero obviamente no tiene ningún asidero. ¿Qué va a pasar? Cualquier cosa. Va a pasar cualquier cosa. Estás hablando de un Estado forajido, de un Estado malandro, de un Estado que lo hago y qué, ¿cuál es el problema? O sea, esa categoría... Y no vale lo que diga Trump, ni vale lo que digan los presidentes latinoamericanos, ni la comunidad europea. Hago lo que me da la gana. Profesor, vamos a hacer la primera pausa y después de que volvamos entrando el primer de Buena Fuente, es decir, el primer confidencial en esta nueva etapa. De Buena Fuente, el programa que se emite cada semana y que reproduce un formato de hace unos 6, 7 años que nosotros creemos sigue gustando mucho en el Gran Santander y en otras partes del país que nos ven. Hoy yo creo que también están pegados viéndonos en territorio venezolano. Vidal, ¿usted qué sabe del tema? ¿El canal se puede ver online, por supuesto? Claro, por parte del mundo, www.canaltro.com, por supuesto. Ahí hay señal en vivo, por supuesto que sí. Y adicionalmente en el Facebook de Buena Fuente, lo estamos enlazando. Y le cuento, lo hicimos la vez pasada y, por ejemplo, en el programa que muchos nos tomaban el pelo, que no iba a ser interesante, Mauricio Mejía tuvo un alcance de casi 24.000 personas. Y eso que teníamos el partido Colombia-Perú. Ah, sí, que acababa de terminar y que nosotros tuvimos que ver en el Hotel Ciudad Bonita el partido. Lo digo, lo tuvimos Entonces, que ver, ¿no? profe, también lo vamos a enlazar con la señal en vivo en Facebook y eso va a tener un gran alcance. Muy bien. Bueno. Y este programa, pues vamos a tratar de que a partir de hoy metamos un confidencial de esas noticias que se quedan ahí entre el tintero en los espacios que, por ejemplo, Alfonso maneja, que manejamos usualmente entre semana. El primer de Buena Fuente. Bueno, el primer secreto, le Se diría lanza don Alfonso. El 1, 2, 3. Exactamente. Ustedes resultan que las tiendas Justo y Bueno y de Uno movieron la economía y básicamente en el departamento de Santander. Ellos rebajaron los precios y tienen en cintura a organizaciones grandes como El Éxito y Jumbo. El Éxito y Jumbo contrataron un estudio para demostrarle en unos artículos que ya apareció en Dinero y en Semana, diciendo que es un error ir a comprar en Justo y Bueno porque al final de cuentas lo que usted compra barato se va a convertir en un precio superior y de mala calidad. Pues bien, la gran competencia que tienen los tenderos en este momento frente a Justo y Bueno, porque también están preocupados sobre todo en el departamento de Santander, que es la región que proporcionalmente a sus habitantes tiene más tiendas en Colombia. Claro, y se apoderaron de Barranquilla. Y Barranquilla, es que Justo y Bueno no fía, los tenderos sin fía. Pero aquí ya llegó a Colombia una organización portuguesa que se llama ARA, que está en Bogotá y en el Valle del Cauca. La diferencia es que ARA tiene los mismos precios de Justo y Bueno, pero fía. Tiene un sistema de financiación. ¿Ya tienen local en Bucaramanga? No, es que lo que pasa es que el alcalde Rodolfo Hernández no les ha permitido todavía el ingreso a Bucaramanga y los alcaldes del área metropolitana. Los tenderos quieren que, por favor, no les den permiso a ARA porque quiebran la economía de los barrios. Pero eso es libre competencia. Claro, pero por ahora están deteniendo eso como detuvieron durante muchos años a Olímpica para que no llegara a Bucaramanga. Gracias a Rodolfo Hernández,
tuvo una tienda olímpica y la noticia es que Rodolfo les exigió que fueran en el norte y no les daba permiso. En el norte, allá. ¿Les pareció buena o no? Buen dato. Bien, a mí lo que me preocupa de buena fuente. Sí, a mí lo que me preocupa es que habría que revisar el hecho de que no se dé permiso, ¿no? Si cumplen, toca dar permiso porque esto es un Estado de Derecho. Pero si usted no, sabe que se le busca la cascarita. No, pero si no, Pero oiga. ahora, sorprendente sí lo de Olímpica, que uno se la imaginaba en cabecera, en el centro, y resulta que al lado de la Virgen. Arriba. Rodolfito dijo que allá. Bien, porque si no entonces estaríamos viviendo allá en un estado forajido y malandro, como definió Pero nuestro se le invitado. busca la cascarita. Exactamente, el profesor Luis Alberto Núñez, a lo que se está viviendo hoy en Venezuela. Desde hace mucho rato, un estado forajido y malandro que se robó Ya. las elecciones. Le tengo la pregunta, sí. Claro, la pregunta. Resulta que ¿Cómo Vamos? Una organización Sí. más que todo privada de la Cámara de Comercio. Un ejercicio de veeduría. Sí. Entiendo que Caracol también, o el tiempo. No, el tiempo. no, no. Las El tiempo, universidades. las universidades. Señaló en el último informe todo malo del área metropolitana, todo malo. Lo único bueno, ¿sabe qué fue? La economía. La economía. La economía sí subió, y subió por la presencia de venezolanos aquí en Bucaramanga, por los que vienen. La pregunta es esta, profesor. Muchos dicen que los que vinieron aquí a Venezuela son únicamente empleados. A Colombia y a Venezuela, sí. De Venezuela aquí a Bucaramanga, el área metropolitana, son empleados. Pero hay otro sector de la economía santanderiana, dirigentes, que dicen que no, que aquí hay empresarios venezolanos generando empleo. Entonces, lo que ya está comprobado es que la economía de Bucaramanga y el área metropolitana subió por el ingreso venezolano. Ahora, ¿quiénes son los empleados o los empresarios que se están aposentando y creando y adueñándose de negocios aquí en la ciudad? Ese también califica de buena fuente. Bueno, eso... Tienes varias cosas y Sí. puedes investigar cuál es el capital que está detrás de Justo y Bueno, Sí. para dejártelo ahí. Bueno. Uy, tú también tienes datos, mire. ¿Quién no nos deja? Dato de buena ¿De su fuente. país? ¿De su país? Busque, más nada, busque. Y acabas de decir otro elemento importante, que es otro capital, que en este caso es el capital portugués, está entrando en el juego. Un poco lo que tú estás diciendo, que dice la gente de Bucaramanga, ¿cómo vamos? Es la migración que cada vez más es mucho más fácil porque tienes mejores vías de comunicación, es mucho más fácil montarse en un avión. Es decir, hay una diferencia sustancial entre la emigración o las migraciones ahora que la de posguerra. Las de posguerra, por ejemplo, en Venezuela cambiaron sustancialmente la imagen del país. O sea, un poco lo conversábamos contigo la otra vez. Tener kioscos de venta de periódicos es una costumbre europea. Eso es natural en Venezuela. Yo no lo he podido conseguir acá en Bucaramanga, en Bogotá algunos, pero en Bucaramanga no. Café, pan, cantidad de cosas distintas a tu cotidianidad que incorporas en tu cultura. Y eso es un poco lo que está pasando y es natural que pase con la migración. Sobre todo, Colombia nunca fue un país receptor de migraciones. O sea, muy puntual, unos alemanes en la posguerra. Hecho que sí se ve mucho en Venezuela. Y Venezuela, de manera Españoles, natural, portugueses. Es lo que está dando el durante profe, ¿no? décadas fuimos receptores de migración. En el caso posguerra está toda la migración española, Italianos. portuguesa, italiana. Luego, con la Revolución Cubana, una gran parte de esa migración cubana llegó a Venezuela. Yo soy hijo de esa migración. De ahí el Núñez de Villavicencio. Mi papá es cubano, mi mamá es venezolana, y nosotros llegamos en el año 61 a Pero, Venezuela. profe, como para precisar la pregunta que le hace Alfonso sobre que a raíz de una... Voy para allá. Entonces tienes distintas... Pero espéreme, a raíz de una declaración que causó gran escozor a nivel nacional e internacional, porque esta declaración de Maduro provocó, que fue la de nuestro alcalde, Rodolfo González, cuando llegó y dijo que era que aquí... Hernández. Rodolfo Hernández, que llegó y dijo que aquí se estaba llenando era de prostitutas y de voy para allá. delincuentes venezolanos. Voy para allá porque yo pero ahora defendí- Alfonso le agrega un matiz interesante que es la presencia de capital y de empresarios venezolanos. Voy. Primero, yo creo que ahí, como se dice vulgarmente, se unió
el hambre con las ganas de comer. Ajá. En el caso de las desafortunadas declaraciones del alcalde. Porque yo lo que creo, y después aparte pude comprobarlo, que es lo que estaba diciendo, que es que se puede complicar la situación de salud acá en Bucaramanga con esa migración de estampida que estábamos recibiendo, que estamos recibiendo, que Claro. vamos a seguir recibiendo. Entonces, ¿cómo hacer con eso? Y las pruebas más dramáticas de que no era la intención de esa declaración, es que después la alcaldía cuelga una bandera y tiene una oficina Y hace ayuda humanitaria. Exactamente. Y plantea lo de una visado humanitario. Invita a los venezolanos que están acá a una sesión del Consejo para que expongamos allá cuáles son las medidas que podemos implantar en la ciudad. Es decir, Rodolfo lo que tiene es un estilo muy particular de dar declaraciones, es un tipo que es un outsider de la política y por lo tanto él dice lo que le sale sin pensarlo mucho, esa es mi impresión. Sí. Y a veces en este tipo de situaciones pues, no se interpreta como él quiso decirla, punto uno. Punto dos, ha habido varias oleadas de inmigrantes acá a Bucaramanga. Yo llegué en el 2010, antes de mí vinieron una serie de profesionales de la industria petrolera. El petróleo estaba en alza. Chávez y toda la industria petrolera despidió de manera masiva a todo la crema y la nata técnica de la industria. Voy a hacer un paréntesis. El mayor logro de la ciencia venezolana fue haber construido el INTEBEP, que es el Instituto Venezolano de Investigaciones Petroleras. El Como algo, ICP. El ICP de acá. Por allá, eso, exacto. exactamente. Ese instituto, y yo trabajé en ese instituto por proyectos conjuntos, era absolutamente un de primera. Ahí se generaron patentes que le dieron una cantidad de ingresos brutales a Venezuela. Cerca de 80 PhD fueron despedidos de un plumazo en un día. De lo más selecto, lo más preparado de Eso Venezuela. significó que la industria canadiense se nutrió, porque la industria canadiense tiene petróleos pesados, bitúmenes, como lo tiene la industria colombiana. Eso significó que la industria norteamericana también. Y significó que Colombia pasó de ser un país que importaba gas a un país que era autosuficiente en gas. Correcto. O sea, la migración venezolana en ese momento significó para Colombia llenar una cantidad de vacíos que tenía en términos profesionales y subir su producción de gas. Adicionalmente, después de eso, bajó el precio del petróleo y la industria petrolera es muy sensible a eso, así que Entró vota en la gente, crisis. vota la gente de una vez. Vino otro grupo que somos los profesionales. O sea, ahí yo tengo acá en Colombia cerca Académicos y en investigadores. en la UIS estamos cerca de 12 PhDs Venezolanos. en todas las ramas. Correcto. Entre una cosa y otra. Entonces, entre gente que está profesor cátedra, gente que somos profesor planta, cosas de esas. En otras universidades ha pasado lo mismo. Eso significó y significa y significará un aumento en la productividad de las instituciones de investigación colombianas. Y ahora viene el montón de gente que viene a trabajar en lo que sea. Entonces, ahí es mucho más sensible porque si tú ves las manifestaciones de la prostituta en Cúcuta, tenían que ver con eso. En Barranca. Si tú ves en Barranca, si ves la cantidad de gente haciendo maromas en los semáforos y le escuchas el acento, sabrás de dónde es. Sí, efectivamente ahí es muy sensible porque compite, por un lado, con el desempleo local, pero también genera necesidades de atención médica, de tener salubridad. O sea, hay una cantidad de problemas asociados a eso. Pero profesor, ¿ha venido también empresario? Pero ¿Está- un empresario. sí, también? Busque ustedes ¿Verdad? que Bueno, están vamos ahí. a buscar. Ustedes Bueno, que están profesor, ahí pueden buscar con porque cuidadito. adicionalmente Uno de los Vene- principales frigoríficos que hay es el del norte de Bucaramanga, que es de venezolanos. Bien. bien. Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para el 2015 habían salido de Venezuela más de 600.000 personas. Profesor, ¿cuántos venezolanos vivirán aquí en el área metropolitana? En este momento nosotros estimamos que estamos del orden de entre, ¿qué?
15 o 20 mil. 20.000. ¿En todo Santander? ¿En el área o Santander? No, en el área metropolitana. En el área metropolitana. Este hecho, pues sin lugar a dudas nos impacta porque ahora nos los encontramos en todas partes, devolviéndonos un favor que nos hicieron en alguna época cuando iban muchos santandereanos de la costa atlántica y que se radicaron allá, y ese grupo se devolvió, interpuesta persona en sus hijos, nietos. Ahí ¿sí? te iba a decir que ese número que te estoy dando y esas cifras que estamos manejando son extrapolando a partir de venezolanos. Sí. Ahora, no estás contabilizando los hijos y los nietos de colombianos, que estamos hablando de que en algún momento hubo en Venezuela 6 millones de colombianos. Es cierto. Cuando Venezuela tenía del orden de 25 o 30 millones de habitantes. O sea, saca la cuenta y suma. Claro. ¿Okay? Un cuarto de la población. Los padres no se regresan. Sí. Porque son gente de edad, porque ya se quieren morir donde trabajaron, donde le da una tristeza terrible tener que regalar la casa y venirse a vivir acá con los parientes arrimados, X. Y de una u otra manera, Pero los donde hijos, tienen todo subsidiado y todo entregado por el Estado. No, compadre, ahí tú no puedes subsidiar el cero. Cero es cero. O sea, si no hay medicina, no importa que la subsidie. Okay. Si no hay comida, no hay comida. O sea, el problema allá es una situación de verdad dramática. Ahora, cuando salga de acá, yo tengo que enviar medicinas para mis padres y para mis amigos en Mérida. Y para terminar la idea, el punto es que esa otra migración de colombianos, el retorno y gente que viene acá y dice, ¿dónde está mi registro civil que yo vengo acá? Esa es una migración que también tiene las mismas necesidades que la otra, porque son gente que tenga todas las facilidades legales para trabajar y no sé qué, pero esa gente va a hacer una reinserción y va a mover otra vez la economía, de cero. Porque el problema de la migración es que uno viene con un chip que dice, yo hago lo que sea, dime qué es lo que tengo que hacer. Y madruga y trabaja. Y entonces significa que lo que no hiciste en Venezuela, porque Venezuela era un país muy relajado en donde uno agradecía cuando encontraba un mecánico colombiano, porque era un tipo que sabía, porque abría el taller a la hora que era, no sé qué. Mantenimiento que usted nos contaba la otra vez, ¿no? Ahora hay que hacerlo acá. Sí. Profe, vamos a hacer la segunda pausa en De Buena Fuente. Volvemos a De Buena Fuente. Esta noche estamos en el canal regional de televisión TRO y vamos a estar aquí durante algunas semanas en este magnífico set. Gracias. Yo creo que siempre. Es que estamos aquí. Estamos de local, ¿no? Estamos de local, claro, bien. por supuesto. Segundo. Bueno, saque su libreta, don Juan Carlos, porque viene con una primicia. Una primicia. Confidencial. Bueno, la primicia es la siguiente. A nuestros televidentes y a ustedes, ¿no? Es la siguiente. Alfonso le están entrando llamadas. Le están chismoseando. Le están diciendo, estuvo bueno ese primer parrillazo. Es lo siguiente, el famoso canal de cable Discovery Channel posó sus ojos hace algunos días en San Andrés, Santander. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿En su tierra? En mi tierra, ¿Pero en por García equivocación Rovira. o porque querían? No, Alfonso. Y no es para cubrir o no fue para hacer cobertura de un hecho trágico, no. Resulta, y el profesor Luis Alberto Núñez, que es nuestro invitado, que es un hombre de la ciencia, de la tecnología, debe haber visto que hay una serie llamada superestructuras, ¿no? Claro. Que van y hacen un top 5 de los puentes más berracos del mundo, de las represas, en fin, de todo, ¿no? Ya sé Pues por bien, dónde va. Van Izgaura. y ya grabaron el capítulo de superestructuras en García Rovira, yendo profundo, de San Andrés, en Lisgaura, exactamente. Y han escogido al puente que se está construyendo sobre la quebrada Lisgaura para que sea el protagonista de alguna manera de esa superestructura, de ese compendio de las 5 más de toda Latinoamérica. ¿Cómo Me les parece? imagino que usted será entrevistado. No, por el ya canal internacional. estuvieron allá. Pero ¿Ah, sí? ¿Y cuándo van a presentar el programa? No, eso sí se lo quedo viendo, se lo digo en el próximo programa, pero el hecho es que hicieron unas tomas magníficas con drones, con helicóptero y pusieron a hablar a expertos. Y entonces mi tierrita, Yo creo mi que ahí pueblo va a tiene estar que- en Discovery Channel. Yo vi recientemente a don Iván Mustafa Sí. en unos vuelos por allá. ¿Será que estaban en esas? De pronto, pero ahí está Porque entonces. esa obra es del fondo, Exactamente. del fondo de Entonces, adaptación, ¿no? Y Discovery es un canal que se ve Claro. en todo el mundo, En ¿no? todo el mundo, Y por bueno, supuesto. en su versión española, por supuesto que
en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Así pues que muy pronto entonces, ¿cómo le parece? Buen No, datazo, muy buena, muy Ahí buena. está el datazo y yo se la dejo a usted, ¿no? Cuando Durani esté en un programa de canal de cable así tan visto, pues entonces me empata, pero le vamos ganando a los sanandreseños. Doctor Vidal Abreu, bien. En venezolano Oiga, televisión. hoy estamos hablando con el profesor Luis Alberto Núñez de Villavicencio Martínez, docente de la UIS. Hay que decir que usted nació en Cuba, ¿no? Es ¿En cubano, qué parte de Cuba? venezolano. La Habana. ¿En La Habana? La Habana. Es físico de la Universidad Industrial de Santander, o trabaja ya mejor, es físico de la Universidad Simón Bolívar, doctor en Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. ¿Y fue chavista? UCB. Nunca. Sí. ¿Nunca? ¿No? Nunca. Pero, profe, cualquiera aquí colombiano, y especialmente si es uribista, dirá venezolano, Cubano. de La Habana, Cuba. Este sí es el auténtico castrochavista, ¿o no? Y estudiando en universidades públicas, ¿no? Pero ¿Ah? te la puedo poner peor. ¿Cómo? ¿Cuál? Sí, sigo siendo de izquierda. De hecho, de las cosas que yo más agradezco al venirme a Colombia es que volví a ser de izquierda. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Entre el contraste con la localidad y la farsa de un supuesto gobierno de izquierda que tenemos en Venezuela. Permítame que por su condición usted de pronto, y nos lo advertía un poco, se abstiene un poco de hablar como de la política doméstica, la política colombiana. Me voy a tener. Bueno, sí, pero de arranque. ponga el ojo aquí arriba como si estuviese en un dron, sálgase un poquito y dice, ¿usted cree que con todos estos problemas que hemos tenido, la decaída de los partidos tradicionales, el liberal, el conservador, todos estos problemas de corrupción, de denuncia, de la falta de credibilidad en la clase política, ¿usted cree que, y mirando la experiencia de su país original, cree que hay caldo suficiente de cultivo, como se dice, como para que llegue el famoso castrochavismo que tanto se ha anunciado aquí? ¿Qué es lo que ha asustado en la tesis de los ¿Usted lo ve? uribistas, no? No, ¿Usted pero lo ve? para nada. Como hizo un comentario uno de los exguerrilleros del Frente Farabundo Martí, que ahora es consultor para la paz. Dice, Venezuela es un país pacífico, pero militarista. Okay. Colombia es un país violento, pero civilista. Las instituciones en Colombia tienen mucha fuerza. Las instituciones, estoy hablando de los poderes públicos, ver a la policía acá y el respeto que la gente tiene por la policía, sabiendo que ahí hay lo que sea Claro. y vamos a tener una distribución estadística de A lo que veces tú no quieras. la respetan, ¿no? Pero sí hay un sentimiento de que esa persona va a protegerte en determinadas situaciones. O sea, el llamar a la policía es algo que es una solución urbana, porque el problema que estamos enfrentando en Colombia es cómo tú urbanizas el país, porque las dificultades geográficas que la tenemos, la falta de carretera, hicieron que sea un país muy federado, muy segmentado. Y eso hace que las nacionalidades y las particularidades de cada región sea todavía mucho más importante. Pero la policía no llega a todos los sitios, y ese es el problema. O sea, cómo llevar el Estado a los distintos sitios que ahora estás desarticulando de un movimiento guerrillero estructurado. Esos espacios van a ser tomados, y los estamos viendo, por las bandas, el crimen organizado. Sí. Pero eso es distinto, o sea, eso es parte es un problema que tenemos que atacar todos. Claro. O sea, el crimen organizado está en todas las partes del mundo y lo que hay que hacer es ver cómo se combate. Pero usted no le ve futuro al castrochavismo como lo están planteando. No, lo que sí hay que tener mucha conciencia es en ese sentimiento antipolítico, de yo no voto, no me da la gana, no sé qué. Realmente los partidos políticos, no estoy diciendo que unos partidos políticos, sino la función de un partido político en el tejido social es clave. Es clave. Y eso es algo que, si alguno de los partidos efectivamente se desprestigia, subirán otros que tendrán que asumir esa posición. Más nada. ¿Cuál es el Profesor, meme? no, es que El usted meme. dice que la policía aquí no llega a sitios, a determinados lugares en Colombia, y eso evidentemente es así. Un meme, no sé si ustedes lo vieron, que en Colombia llega primero la pizza que la policía. Y si a los 30 minutos no llegan, no se la cobran. Oiga, profesor, pero antes, es que el profesor ahora dice que él ahora se va a alguna de las droguerías que está abierta hasta tarde, esta noche, en la ciudad, va a ir a comprar unas medicinas para mañana temprano remitírselas a su señor padre en Venezuela, ¿no? Esta tarde. Sí. Esta misma tarde. Claro.
Y entonces, y es que a veces también no creemos nosotros los colombianos, sobre todo algunos defensores de lo que la derecha llama el castrochavismo, de decir, porque ven en la televisión anaqueles vacíos y entonces aquí los de izquierda dicen, no, eso es mentira de los canales privados, hay problemas, pero tal. Entonces yo le pregunto a usted, por ejemplo, le menciono un caso de un santandereano que conocimos hace algunos días. Vivían en Isla Margarita, colombianos que se fueron hace muchos ratos. Tenían un edificio, tenían varias panaderías. Es decir, eran personas bollantes, eran potentados. Gente que uno iba allá y lo recibía y que uno con orgullo decía, colombianos que hicieron platica y se asentaron aquí. Le cuento a ustedes, al profesor, a los televidentes, esa misma familia. El señor está que se suicida porque perdió todo. La señora se vino acá con una mano adelante y otra atrás. Así es. Y entonces, para que usted nos cuente de verdad, ¿es tan caótica la situación en su país? Cualquier cosa, esos cuentos son solamente una aproximación, es peor. Pero, por ejemplo, en lo práctico, es decir, uno va y ¿qué? ¿No encuentra comida, medicina? No, ahora lo encuentran. Lo que pasa es que el salario, este año se espera que la inflación esté del orden del 2000%. Claro. El próximo país que tiene una inflación importante es el Congo, 40%. 40%. Contra 2000. ¿Y cuántos aumentos que ha hecho Maduro del salario mínimo? Lo que sea. Y los economistas dicen que en la medida en que haya Sube la más inflación. aumentos, sube la Pero inflación. sencillamente porque Sí, eso es una ecuación económica Pero fácil. trivial. Profesor, entonces los maduristas, los que votaron por Maduro, ¿de qué viven? Es decir, Viven- ellos no tienen problema. ¿o qué? viven de ese tejido rentista de Venezuela de hace 60 años, los 40 anteriores y los 20 recientes. Cuando uno de los políticos más respetados, más preclaros, que ya está en sus últimos días, sus últimos días, todavía está vivito y coleando, pero digamos, ya sentimos que Teodoro Pekov no tiene Tal cual. a los 80 y dele. Del MAS. Que fue una de las primeras personas que se enfrentó al comunismo. O sea, Sí. él lo expulsaron del Partido Comunista sencillamente porque no estuvo de acuerdo en estar de acuerdo con la invasión rusa a Hungría. ¿Usted sabe que Teodoro tiene mucha relación con Barichara? Ah, sí, claro. ¿Por qué? Ese fue el primer esposo de Dalita. Así es. Ah, Sí. bueno. La hoy... Alfonso la... Ella es venezolana. Por eso. La actual esposa pintora, del Darita. expresidente Belisario. Dalita, Betancur. una cosa, pero ese venezolano también va a los supermercados y no encuentra nada. Es decir, ese O no puede madurista. pagarlo, o no puede pagarlo. Por eso, entonces, ¿por qué vota por...? Por la dádiva. Cuando yo te decía lo del tejido rentista, es porque tú generaste durante este montón de años una cantidad de subsidios que te permitían vivir sin trabajar, sin hacer nada. Sí. O sea, tú tenías subsidio por ser cabeza de familia, madre, afrodescendiente y además tener los ojos azules. Cualquier Sí, cosa. claro, O sea, sí, claro. Eso te daba a ti posibilidad de tener subsidio por cualquier cosa. Y además no pagan impuesto y predial, no por tiene ejemplo. nada. No, nada. No impuesto ni nada. Sí, pues. Entonces, eso hace que tú te acostumbraste a que te va a llegar tu bolsa de CLAP, a que te va a llegar lo que el gobierno te va a dar, a que te va a llegar... Y es tu única posibilidad de tener acceso. Si te lo cortan, está fuera. Como Está Cuba. fuera. Peor que Cuba. Pero, Profe, profesor, Peor, espere, y yo quiero- he trabajado en Cuba, así que te puedo decir que es peor. Yo quiero tocarle un tema, y se lo digo por experiencia propia, por conocimiento directo. En la época cuando comenzaron, por ejemplo, a escasear el famoso papel higiénico en Venezuela, mi familia le enviaba a la familia que tenemos allá. a los teques. Usted a sabe los dónde teques. los teques, Sí, ¿no? mi Él fue a hermano, Caracas, no, ya lo linda, el recibimos. clima es espectacular. El clima es Y lo espectacular. robaron en el metro cuando lo... En el metro de Caracas. El sí. metro de Caracas. Me Les tocó enviaba decirle, papel Vidal, higiénico. esto no es los buses de y Unitranza. adicionalmente, como no se conseguía la leche, les enviaban leche alpina. Y así se hizo durante una época. Y tuvieron que suspender el envío de todo ese tipo de cosas porque abrían las encomiendas, y les robaban los elementos, les extraían los elementos. Perdóname, no se puede enviar medicamentos por los envíos de estos de courier. No se puede. No. Yo tengo que hacerlo ¿A la llegar, mano? yo tengo que hacerlo llegar A la a mano. Mérida y de Mérida ver quién viaja de amigos, conocidos. Pero no sé entonces qué, sí es y cierto, es corrobora eso que abren. Es peor, lo que estoy diciendo es que es peor. Si tú tienes suerte, te lo abren. Lo que puede pasar es que no te dejen que tú los envíes.
Okay. ¿Qué medicina, por ejemplo, le va a mandar o le envía regularmente a su señor padre, que uno diría en cualquier país medianamente civilizado que consiguen? Sí, medianamente civilizados. Son todas pastillas para dormir, para tranquilizarse. Mi papá tiene 91 años. Bien, pues esa es la realidad. Profesor, usted que ha vivido entre nosotros y que ya maneja el cambio perfectamente, porque usted lleva viviendo aquí varios años. Casi 10. Casi 10 años, entonces no tiene problema. Por ejemplo, ¿cuánto gana un venezolano y para qué alcanza? ¿Cuál es el salario mínimo en Venezuela y eso convertido en cuánto nos queda? Yo te puedo ¿Y qué decir alcanza? cuál es para que la gente se haga una idea. ¿Cuál es el salario de un profesor titular con todos los Un galones? PhD como usted. Con todos los galones. ¿Cuánto? 300.000 pesos. 300.000 ¿Al cambio? Sí. Pero el cambio es que no es cambio, porque cuando tú vas a la calle, las cosas cuestan en pesos, es decir, cuestan en dólares. Claro. Bueno, y entonces con 300.000 no te hace pesos, ¿qué nada, hace a uno? Nada. No hace ¿Ah? nada, no hace nada. ¿Y entonces cómo viven? Entonces Esa es la empieza... pregunta. O sea, ¿cuánto vale el arriendo? ¿Cuánto vale el mercado? Y entonces, ¿cómo sobrevive una persona? ¿Qué hace? Y votan por Maduro. Había un dicho, igual que los cubanos, los venezolanos hacemos un chiste de todas las desgracias, y los cubanos decían que la gente vive por fe. Profe. Familia en el exterior. Pero perdóneme. Familia en el exterior. Perdóneme. Ah, ya. Por fe. Familia. Es decir, mandar O sea, remesas. tu familia tenía fe. Bueno, Y sigue teniendo fe. Está bueno eso, Saludos familia en el especial a mi exterior. familia. Profe, pero venga, yo se la voy a poner, y perdónenme, y no lo hago en términos grotescos, pero sí lo hago sobre la base de los informes que recientemente dieron acá. Ustedes saben que un grupo de prostitutas de Bucaramanga, ustedes mismos lo informaron, se rebelaron, protestaron ante el En el gobierno Parque Antonio municipal Santos. porque las venezolanas estaban llegando y se les estaban apoderando del mercado y Con el prácticamente... 50%. Claro, y entonces, dentro de todas esas informaciones decían que una muchacha venezolana muy bonita, agraciada, jovencita, hermosa, cobraba 40.000 o 30.000 pesos y que eso era muy barato frente a lo que tradicionalmente mina de se oro. pagaba en el mercado. Entonces uno se pone a pensar, si una niña de esas hace 3, 4 servicios diarios, imagínese, sacaste bien se la puede cuenta. ganar en prácticamente menos de una semana lo que se ganaría Un un salario profesor mínimo en universitario. Venezuela. No, Un sacaste doctor, la un cuenta bien. PhD No, en bien, Venezuela. Sacaste la cuenta bien. Sí. Eso lo resume todo, pero... Y lo que pasa es lo siguiente, atraviesan la frontera, se montan en un carro que ya lo tienen contactado, llegan acá a las 4 de la tarde, trabajan la noche y en la madrugada hacen Se la vuelta. devuelven. Y listo. Y 3 llegan veces. con mucho dinero a... Llegan con una brutalidad de bolívares que le alcanza escasamente para subsistir. Pero, efectivamente, eso no se compara con la gente que está allá, que tiene que trabajar. Mi papá tiene 2 enfermeras, una para mi mamá y una para mi papá. Esas 2 enfermeras ganan más que mi sueldo. O sea, yo paso el sueldo completo. Claro. Y otras cosas que tengo que seguir pasando porque para poderlo cubrir. Profesor, usted que trabaja en labores humanitarias y es por supuesto por su espíritu con los connacionales que han llegado hasta acá, ¿usted encuentra que ellos en este momento, hoy en día, mirándolo, visualizando, olvidando las palabras del alcalde, están realmente sirviéndole a la economía o están, como dicen algunos, estos vienen es a quitarle el trabajo honrado y el trabajo legal a los colombianos? ¿Usted cómo está viendo pero frente a eso? dejemos que el profesor nos conteste esa pregunta que le formula Vidal y el secreto de Vidal en instantes aquí en De Buena Fuente. Volvemos a la parte final de Buena Fuente, este programa que se emite cada semana. Vidalito Abreu, le llegó el turno, su confidencial, su parrillazo. Bueno, Eso, bueno, parrillazo. El parrillazo. Muy bien, sí, claro. todo lo que se ha dicho en política hasta hoy se puede cambiar de un solo plumazo en los próximos días. ¿En Santander? ¿En Santander? No, y en el país, pero especialmente en Santander tiene una connotación especial. ¿Pero a qué se refiere usted? Recuerda que está pendiente lo de las listas cerradas. Algunos estaban diciendo, eso va para Senado y Cámara, otros dijeron, va solamente para Senado o solamente para Cámara. Fast track. Sí, exactamente. Entonces resulta que esas volteretas tienen en ascuas a varios candidatos, y lo voy a citar 2 en especial, Miguel Ángel Pinto y Freddy Anaya.
Miguel Ángel Pinto, ustedes saben que está aspirando al Senado de la República, claro. correcto, y está haciendo ya todo su trabajo por el país y en Santander, por supuesto. Y Freddy Anaya, Freddy Anaya se ha declarado un poco como a la espera, dice que no va y que por eso lanzó a la esposa. Las volteretas y prácticamente el borrón y cuenta nueva que se daría es que si se establecen las listas cerradas, el primero que se baja sin que nadie se lo diga es Miguel Ángel Pinto. ¿A la Cámara? Claro, se bajaría a la Cámara porque él tendría en una lista cerrada, bien que le vaya, le podría quedar en un puesto 20 o 25. Prácticamente eso le daría... hay gente por encima, ¿no? Claro, Derecho porque están adquirido, todos los los que tienen senadores, que credencial. son 17 senadores Claro. del Partido Liberal y hay adicionalmente gente haciendo fila. Bien que le vaya, podría quedar en el puesto 20. ¿Eso qué le daría? La posibilidad de quemarse en las próximas elecciones. Entonces él dice, me bajo a la Cámara y como mínimo quedo de segundo, porque si es por mayoría de votos, el primer lugar lo debe tener Edgar Alfonso Gómez Román. Y el segundo, El Pote. el Pote. Y el tercero es una dama santanderiana. Ah, que bueno, conocemos todos. correcto. Y así mismo sucedería en el caso, por ejemplo, de Freddy Anaya. Si hay lista cerrada y Freddy quisiera quedarse, él diría, yo por lo menos tendría la opción, sin los Aguilar, de salir elegido por el partido Opción Ciudadana. opción Y en eso Opción Ciudadana, en ¿no? la Cámara. ¿En Cámara o Senado? En el Senado, en cualquiera de las dos, por supuesto. Sí. Entonces, y así pasaría en la mayoría de los partidos. Claro. Entonces eso está sujeto a esa determinación. Eso se define que en estos días. Claro, y ese es el problema y la presión que está, por ejemplo, el gobierno haciendo en este momento en el Congreso para que el asunto logre Bien, cristalizarse. Pinto y Anaya hicieron una reunión, nos dicen que tremenda este fin de semana Sí. en Ruitoque, Pinto por allá, el y- domingo, ¿no? Pinto y Anaya. Con Pinto motivador. y López. López, Con exactamente. motivador. Pinto y López. ¿En ¿No serio? sería el pastor del video que usted nos envió? El pastor Huilense. El pastor Huilense. ese. Y El del lápiz, el Listo. del lápiz. Usted le había hecho una pregunta antes de irnos a la pausa al profesor. Pilas que nos quedan 3 minutos. ¿Cuál era? Profesor, no, ya Recuérdela. la tiene, el profesor está en caliente. Mira, yo soy parte interesada en esa... No voy a ser objetivo en la respuesta que te voy a dar. Bueno. ¿ok? Efectivamente, lo que te puedo decir es que quienes... la migración en cualquier parte del mundo tiene el síndrome de Hernán Cortés. Quemaste las naves y lo que tienes es lo que hay que hacer. Y toda esa complejidad de la situación política venezolana me recuerda clarísimo mis días de infancia donde toda la migración cubana decía, no, eso es, nos queda nada más que 15 días y todo se resuelve. 3 y se convirtieron en 60 años. Sí. Es decir, como se está dando esta situación, quienes migramos, nos integramos. ¿Quiénes migramos? Qué buena Nos frase. integramos, claro. ¿Es suya? Pero acaba de ocurrir. Oiga, Oiga, profe, una pregunta pequeñita. ¿Quienes están saliendo de Venezuela lo hacen presionados por la crisis económica o porque definitivamente no se aguantan el régimen político actual en Venezuela? presionados por la crisis económica. Las primeras migraciones fueron migraciones por elección de que no nos aguantamos la situación política o no le vemos futuro, que fue en mi caso, la insistencia de mi colega. Quiero hacer un puntico de información. Yo vengo trabajando con la UIS hace casi 20 años. Sí. O sea, yo llegué acá por primera vez en el 98. O sea, ya hacía trabajos con Sí, con yo investigadores, con profesores. A partir del 98 yo estoy viniendo un par de veces al año y yo me incorporo en el 2010. Entonces estoy en el 2017. ¿Y se incorpora por la crisis política o porque ve mejores alternativas acá en su trabajo? Porque veo mejores alternativas en mi trabajo y porque todo ese tiempo, que eran casi 10 años, fuimos construyendo un piso de colaboración con mis colegas acá y entonces se abría una cantidad de posibilidades de desarrollo profesional. Y eso significa entonces que los que se están viniendo es pura necesidad y aquí están en 8 días otro programa de interés en De Buena Fuente. Canaltro.com